El 28 de julio llegué a Madrid tras mucho estrés por los preparativos del proyecto. De hecho, arrastraba una gripe que me iba a dejar a ralentí los primeros días de mi aventura. Es curioso, pero cuando afronto un proyecto importante, el estrés me ayuda a estar al 100%. Pero una vez queda todo listo y en periodo de descanso, caigo enfermo en más ocasiones de las que me gustaría. Aterrizado en Barajas, mi comité de bienvenida no podía ser mejor. Me iba a alojar en casa de Susana y Pedro, fieles seguidores de mi canal y una pareja y familia fuera de serie. En la terminal ya me estaban esperando tanto ellos como su hija, y tras una calurosa bienvenida fuimos hasta su casa en Daganzo, a las afueras de Madrid y no lejos de Torrejón. Casualmente en el trayecto pasamos cerca de las instalaciones antiguas de la Brigada Paracaidista, las cuales había visitado en mi último año como reservista del Ejército, durante unas maniobras con el regimiento NBQ de Valencia, en las que aprendí a realizar inspecciones oculares en entornos de guerra modernos. Pero eso es otra historia. Susana y Pedro me acomodaron en la guardilla de su casa, y de lo primero que me di cuenta es de lo divertido que es un hogar lleno de mascotas. Sus perros, Jack y Jordan, y sus gatos, Kira, Noah, May y Heaven. Allá donde mirases había un cuadrúpedo mirándote fijamente a los ojos. El nombre de Lamastín, Jordan, obedece al cantante y artista británico de los 70 y 80, Adam Ant. Y es que Susana y Pedro se conocieron en una bonita historia de amor, en la que Pedro llevaba una revista de la época sobre Ant, y Susana era una de las suscriptoras que acabó carteándose con él. Y es que todas las grandes cosas empiezan por algo pequeño. Tanto ellos como sus dos hijos fueron unos anfitriones estupendos, y no faltó momento para un excelente arroz. La verdad es que se portaron estupendamente bien conmigo, sobre todo teniendo en cuenta que estuve la mitad de los días enfermo y la otra mitad de un lado a otro recogiendo la moto y realizando las grabaciones sobre el primero de los casos de los que voy a hablaros, Francisco García Escalero, el asesino más prolífico que haya recorrido las calles de Madrid. Corrían los años 50 y Madrid hervía con un crecimiento poblacional irrefrenable. Los padres de Escalero habían emigrado desde una zona rural de Zamora hasta la capital, estableciéndose en el barrio de Casetas Bajas, en la calle de Marcelino Roa Vázquez, número 36. En el Hospital del Cisne nace Francisco, el segundo hijo de Gregoria. Tanto su padre como su madre trabajaban casi todo el día, por lo que ya desde los 6 años Paco empezó a faltar mucho clase y a visitar las tumbas del cercano cementerio de la Almudena, y a recibir por ello fuertes palizas de su padre, Antonio, cuando era descubierto haciendo peñas. Durante esos primeros años y hasta la adolescencia siempre fue solitario, destacando desde muy joven por su falta de capacidad intelectual. También empezó a exhibir comportamientos compulsivos y desviados, como observar a mujeres en otras chabolas y masturbarse a escondidas mientras. Ya en los años 70, Paco se había forjado indómito y con mal genio, reuniéndose a menudo con lo peor del barrio, verdaderas jaurías de jóvenes delincuentes. A los 16 años, ingresa por primera vez en un centro de salud mental, permaneciendo menos de un año y luego
consiguiendo un trabajo en una tienda de ultramarinos, incluso saliendo con una chica del barrio. Sin embargo, al poco, una pareja de la Guardia Armada acude a su casa y se lo llevan detenido por el robo de una motocicleta, cumpliendo condena en Carabanchel. En 1973 sale de la cárcel ya profesionalizado como un verdadero delincuente, proyectando su carrera en violaciones y robos con secuaces, siendo su primer acto criminal de entereza conocido un episodio en el que, sujetando al novio de una pareja, violan a la chica en su presencia. Por ese horrendo crimen es sentenciado a 10 años de cárcel que cumple en diferentes establecimientos penitenciarios de España. Durante ese periodo de confinamiento, se realiza varios tatuajes significativos con frases como «naciste para sufrir» y comienza a desarrollar comportamientos extravagantes, como coleccionar pájaros muertos en su celda. El 1 de julio de 1974, con 30 años, recupera su libertad, pero el mundo ha cambiado. Su padre ya no puede caminar por la artrosis crónica que sufre, y durante un tiempo Paco ayuda en el hogar trabajando hasta las 10 de la noche, intentando también sacarse el carné de conducir camiones, con la ilusión de que algún día trabajará de ello. Sin embargo, la baja capacidad intelectual de Escalero le hace una meta imposible el llegar siquiera a memorizar algunas señales de tráfico. En un bucle del que no puede escapar, en marzo de 1985 fallece su padre y deja de tener sentido para él seguir en el hogar familiar. Comienza su etapa de mendigo y a vivir en la calle, convirtiéndose en un muerto viviente, y comienza a escuchar voces en el interior de su cabeza que le dicen que debe matar y profanar sexualmente los cuerpos de sus víctimas. Se inicia la carrera del asesino en serie Francisco García Escalero. Durante los siguientes años, numerosos conocidos y compañeros de su entorno marginal se convierten en las víctimas de su locura asesina. La primera de ellas, en agosto de 1987, es Paula, una prostituta de 37 años a la que corta la cabeza y quema. A partir de ahí, se van sucediendo los crímenes siempre con un modus operandi algo similar, pero variando en algunos elementos, lo cual hace que la policía no interconecte los casos, por no hablar del perfil de las víctimas, desechos de la sociedad que no importan a nadie. Todos ellos encuentran la muerte siendo asesinados a traición, por la espalda, y después de consumir Escalero vino y tranquilizantes, momento en el que las voces de su interior le ordenan matar. Dentro de ese modus operandi, más o menos constante, Escalero varía en cada crimen, unas veces eviscerando, otras degollando, otras apuñalando, otras golpeando, otras con antropofagia, pero casi siempre quemando los cadáveres con periódicos y mantas al terminar. Lo cual nos habla de un mínimo de conciencia forense, en tanto sabe que ese acto dificultará la identificación de la víctima y el hallazgo de vestigios del agresor. El cementerio de la Almudena sigue siendo su refugio y Francisco continúa profanando tumbas y cometiendo aberraciones con sus muertos. Tras cometer el asesinato de 2 indigentes más, en diciembre de 1991 y septiembre de 1992, Escalero trata de suicidarse días después del segundo crimen, arrojándose bajo las ruedas de un coche a su paso, siendo ingresado por las heridas en un hospital. Durante dicho ingreso, en octubre, los terapeutas empiezan a dar crédito a sus relatos y la policía comienza a verificar la posible conexión entre las víctimas marginales de los últimos años y las narraciones inconexas del que ya empieza a ser apodado el Matamendigos. En el transcurso de los siguientes meses, un equipo de policías lo acompañará por diferentes localizaciones de la geografía española, localizando un total de 11 cuerpos, algunos identificados y otros anónimos. Una anécdota poco conocida de este periodo la supe a través de Martín, un buen amigo mío guardia civil y criminólogo, cuyo padre formó parte del equipo de policías nacionales que acompañó a Escalero
a la búsqueda de los cadáveres de sus víctimas no detectadas. En aquel momento, la enfermedad mental de Francisco le hacía alternar largos periodos de lagunas y delirios con episodios de parca lucidez. En uno de ellos, y durante un trayecto en coche, los policías tuvieron que parar el vehículo cuando comenzó a relatar uno de sus crímenes y, allí mismo, apartados a un lado de la carretera, sobre el capó del coche y usando el reverso de los papeles del seguro que había en la guantera, tomaron nota de los detalles que el reo iba relatando. Estos datos sirvieron para localizar a otra de sus víctimas. En febrero de 1996, tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Francisco García Escalero, el Matamendigos. La sentencia fue absolutoria, en tanto todos los médicos y psiquiatras forenses que lo habían explorado convenían que no tenía voluntad sobre sus actos, actuando siempre por imperativo de las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Fue sentenciado a pasar la vida en un psiquiátrico penitenciario hasta que sus síntomas remitieran, cosa que ya se anticipaba casi imposible. Muchos fueron los terapeutas que lo entrevistaron durante su ingreso en Foncalén, Alicante, durante los siguientes años. Algunos con discrepancias en cuanto al número de víctimas detectadas, imputadas, etc. Pero todos conviniendo que su peligrosidad siguió siendo letal hasta el último momento. En agosto de 2014, Francisco García Escalero, el Matamendigos, murió en su habitación del centro psiquiátrico penitenciario, atragantado por la ciruela del postre de su cena. Francisco García Escalero, un asesino en serie arquetípico en cuanto a desorganizado. Esos enfermos mentales que, por culpa de no estar perfectamente integrados, acaban delinquiendo y acaban convirtiéndose en verdaderos depredadores. Falló el sistema en los años 90. La pregunta que nos hacemos todos es, si un criminal similar hubiese sido fraguado en la actualidad, ¿el sistema hubiese permitido neutralizarlo a tiempo o se hubiese convertido en un verdadero depredador como lo hizo Escalero? Más de 11 víctimas conocidas y muchas más que posiblemente de las que nunca se supo nada. Podemos y estamos a tiempo de evitar que se vuelvan a generar este tipo de asesinos a partir de enfermos mentales, para que no vuelva a ocurrir el que alguien vuelva a nacer para sufrir. Terminada mi experiencia de grabación de recursos para este primer capítulo y episodio, me dispuse a continuar mi viaje en dirección a Hellín, Castilla-La Mancha, donde me espera el padre de una víctima de desaparición y asesinato, del que posiblemente sea el caso más injusto de los muchos que he podido conocer a lo largo de mis 23 años de carrera profesional como criminólogo. La desaparición de Maricielo Cañabate. Nos vemos de nuevo en otro episodio más de la serie Criminología en Movimiento. El 4 de agosto abandoné Castilla-La Mancha en dirección a la provincia de Murcia. Llegué al anochecer, tras una larga ruta por carreteras secundarias que me llevó hasta Cartagena, cruzando un paso entre colinas. Allí me esperaba mi amigo Salvador Martínez, uno de los mayores expertos en grafología y pericia caligráfica de nuestro país. Lo recordaréis porque ese día publiqué algunas fotos y vídeos en mi Instagram, tanto de su perra Border Collie Iris como de sus hijas, Ana Laura y Carlota, que cariñosamente siempre me llaman el tío Félix. A la mañana siguiente y con la ayuda de Salva me desplacé hasta Torre Pacheco, un municipio situado entre Murcia y Cartagena, conocido por su producción agrícola desde hace muchos años. En esta zona recopilé información y visité los escenarios relacionados con el injusto caso del que voy a hablaros, el asesinato sin resolver de Ángeles Moreno, otra víctima de tercera, como demostrará la historia que voy a contaros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en Movimiento.
El 22 de marzo de 2008, en pleno Sábado Santo, un capataz agrícola de la zona del Palmar encontró en un océano de margaritas el cuerpo carbonizado de lo que parecía ser una mujer. Tras el levantamiento del cadáver y la posterior autopsia, se determinó que la causa de la muerte había sido el degüello de la mujer tras una tormenta de golpes en el rostro. También había sido brutalmente ultrajada previamente y presentaba algunos signos de mutilación en los dedos de la mano derecha, sin que inicialmente se pudiera determinar si esto último había sido una acción del autor o autores del crimen o era producto de las alimañas. Tras el asesinato, se roció el cuerpo de la mujer con un líquido inflamable y se le prendió fuego. La Guardia Civil pronto identificó a la víctima como María de los Ángeles Moreno Sánchez, una joven vecina de Torre Pacheco de 29 años, casada y con 2 hijas, y vinculada a ambientes marginales del municipio. La última vez que se la había visto con vida había sido el miércoles santo, en una fiesta en uno de los locales de la zona de marcha del pueblo, la calle Ritmo. Varios fueron los sujetos a los que se les tomó declaración en relación a la joven. Su marido, con el que precisamente comenzaba un proceso de separación en los días en que Ángeles desapareció, un joven marroquí con el que había comenzado una relación y algunos otros conocidos, familiares y amigos. Todos fueron descartados. El 17 de septiembre, la Guardia Civil detiene como presunto autor del crimen a Juan Carlos, un joven ecuatoriano. Este muchacho solía ser visto en compañía de Ángeles en un bar cercano a la casa de esta, y precisamente había sido quien dirigió a los investigadores a que sospecharan del magrebí interrogado al inicio de la investigación. Sin embargo, tras el periodo de detención policial, el juez decide su puesta en libertad, sin cargos y sin medidas cautelares, al entender que no existían indicios suficientes que apuntasen hacia este joven de 18 años. De nuevo, el caso quedaba en un punto muerto. Entre las hipótesis barajadas por los investigadores de la Guardia Civil, destacaba la posibilidad de que se tratase de un crimen cometido por más de un autor, y que además la muerte de Ángeles hubiese tenido lugar en un escenario distinto de donde fue hallado su cuerpo carbonizado, siendo trasladado hasta allí probablemente en un vehículo. Pasaron los días y luego las semanas, y después los años, y el brutal asesinato de Ángeles nunca fue resuelto. Una víctima más sin rostro que queda condenada al olvido en otro crimen más sin castigo. A los pocos meses del asesinato de María Ángeles Moreno, en septiembre, el único investigado por este vil crimen es puesto en libertad. El juez estimó que no existían indicios suficientes que sostuviesen el que esta persona era el posible autor de este cruento asesinato. ¿Existen víctimas de primera y segunda categoría? Recuerdo el caso, por ejemplo, de Juana Romero, prostituta asesinada en Jerez y cuyo caso tampoco se resolvió nunca. Aquí concretamente, en Torre Pacheco, hubo un asesinato varios años después de una maestra de escuela cuyo caso rápidamente se resolvió. Lo que nos preguntamos es, ¿para la justicia, para los medios de comunicación y para la sociedad, hay víctimas que merecen más atención que otras? ¿Dónde están los asesinos de María Ángeles Moreno? Dos días después de mi llegada a Cartagena, tuve que disponerme a partir de nuevo, esta vez en dirección a Valencia, donde me esperaba la hermana de un joven fallecido en Torrent hace años en extrañas circunstancias. Tras un baño en la piscina con mi sobrina, me despedí de Salva, su mujer Lili y las niñas, no sin antes tener presente las instrucciones precisas que me dio Carlota para el viaje. Tío Félix, no pases en los semáforos cuando estén en naranja. Os espero en un próximo episodio de Criminología en Movimiento. En el capítulo anterior os contaba que, tras varios días en Valencia, tanto grabando la entrevista a la hermana de Ángel Díaz como desarrollando otros proyectos criminológicos, abandoné la ciudad siguiendo mi ruta hacia el norte.
Mi siguiente parada iba a tener lugar en Tarragona, concretamente en El Morell, donde me iba a alojar apenas 2 días gracias a la hospitalidad de Laura Martí, una divulgadora del misterio colaboradora del canal Clave 7, quien me ofreció la posibilidad de hospedarme en casa de sus padres, Josep y Ana. Se daba la casualidad de que Josep compartía y comparte con Laura su pasión por el mundo de lo enigmático, lo paranormal y, por supuesto, de los crímenes sin resolver. Inicialmente Lorena y yo habíamos convenido tratar otro caso en Tarragona, pero Laura nos convenció del interés que suscitaba un cercano pueblo abandonado, verdaderamente fantasmagórico, donde habían tenido lugar varios sucesos misteriosos, algunos de ellos de carácter criminal, que la harían la sangre a mi amigo el mismísimo Iker Jiménez. Os hablo de las muertes sin resolver de 2 mujeres en la denominada Pobla Maldita de Marmellar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en Movimiento. La mañana del 15 de agosto, justo un día después de mi llegada a El Morell, el padre de Laura, ella misma y su pareja, Alan, me acompañaron en mi exploración de Marmellar. Tras llegar con la moto hasta el inicio de un antiguo camino ya en desuso, recorrimos varios kilómetros en el todoterreno de Josep, cuya pericia como conductor quedó fielmente demostrada. Además, durante el trayecto, no fueron pocas las historias que, sobre los misterios del Valle del Penedès, pude escuchar de boca de Josep, que junto a Laura son toda una autoridad en estos enigmas locales. A nuestra llegada a Marmellar, el escenario era realmente fantasmagórico, pues la aldea había quedado deshabitada paulatinamente tras la Guerra Civil Española. Me dieron la bienvenida al dantesco lugar, edificios derrumbados y una tenebrosa iglesia cuyo cementerio anexo había sido despojado de los moradores de cada tumba y nicho, como si ni siquiera los muertos quisieran contemplar los hechos que aquí tuvieron lugar tras el abandono del pueblo. La primera de las muertes relacionadas con Marmellar fue conocida a finales de junio de 1993. Una calurosa mañana, una pareja de cazadores que pasaban por la zona encontraron el cuerpo de una mujer de entre 20 y 30 años, semienterrado, dentro de una estancia de la antigua iglesia. La joven tenía melena larga y oscura, y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Además, el asesino se había tomado la molestia de quemarla para evitar su posible identificación. Inicialmente se pensó que se podía tratar de una joven alemana de 15 años desaparecida la noche de San Juan, pero debido a la diferencia de edad quedó rápidamente descartada. A pesar de las investigaciones llevadas a cabo por la policía y el juzgado número 4 de El Vendrell, jamás se llegó siquiera a identificar a la víctima. El segundo de los dantescos episodios ocurridos en el entorno de Marmellar y relacionado con el hallazgo de cadáveres tuvo lugar 3 años más tarde, en febrero. En esta ocasión, un agricultor encontró, tras levantar una puerta de madera tirada en el suelo, el cuerpo semidesnudo de Ana María, una joven de 19 años que trabajaba en una gasolinera cercana, en el cruce de Albroc del Penedès, y que fue atracada la noche de San Valentín.
La hipótesis de la policía fue que los delincuentes la habían secuestrado tras llevarse un botín de unas 40.000 pesetas para eliminar testigos y con afán de abusar de Ana. Este crimen tampoco se resolvió nunca. Marmellar, un lugar repleto de misterios, con 2 crímenes sin resolver. ¿Quién era la mujer de pelo negro que encontró su triste final aquí y cuyo cuerpo apareció calcinado? ¿Qué ocurrió con Ana María Martín, secuestrada a pocos kilómetros y que también encontró su fin alrededor de estos muros? ¿Qué ocurre en esta zona del Penedés? Hace pocos años, en el monte de Montserrat, apareció el cuerpo de Julián Beltrán, un joven muerto en extrañas circunstancias. ¿Qué tienen en común estos casos? ¿Escenarios vinculados a atmósfera esotérica o personas que conocían a las víctimas, en el caso de Julián, que están vinculados con un mundo también esotérico? ¿Qué ocurre en esta zona de Cataluña? Tras mi segunda noche en El Morell, me dispuse a continuar mi viaje en dirección a Barcelona, donde iba a reencontrarme con el padre de una joven asesinada hace algunos años, cuyo caso conmocionó a la opinión pública por la frialdad de la asesina que lo ejecutó. Asesina a la que mi equipo de Prometeo tuvo que investigar en relación a su posible vinculación con otras muertes acaecidas en extrañas circunstancias. Pero eso ya os lo contaré en otro episodio más de Criminología en Movimiento. En el capítulo anterior os conté que abandoné Cataluña girando en dirección oeste, encaminándome hacia Aragón. Tras más horas de las que me gustaría recordar, llegué a Zaragoza casi al anochecer. Allí ya me esperaban Jesús, Tamara y su hija África, a la que ya conoceréis por sus intervenciones en mi canal bajo el sobrenombre de La Niña Prodigio de las Ciencias Forenses. En Zaragoza pasé varios días documentándome en profundidad sobre el caso del que voy a hablaros, y que cobra su importancia dentro de esta serie por ser el primero en nuestro país en el que durante su investigación judicial se solicitó una prueba de ADN de marcadores completa, o huella genética, como se denominó en ese momento. Me refiero al llamado crimen de la Universidad Laboral, ocurrido en 1988. Bienvenidos a otro capítulo más de Criminología en Movimiento. El martes 8 de marzo de 1988, Carmen Romero Ferrer, de 20 años y estudiante de la Universidad Laboral, cita en las afueras de Zaragoza, desapareció en horas de la tarde cuando se disponía a hacer autostop para verse con una amiga con la que acababa de quedar por teléfono. Al no llegar a su cita, transcurrir muchas horas sin noticias y no regresar a dormir a la laboral, se denuncia su desaparición y se avisa a sus padres que vivían en Cuenca. Los policías encargados del caso consiguieron hablar con varias compañeras que la vieron salir del centro de estudios y caminar hacia la carretera, concretamente hacia una parada de autobús donde se solía hacer autostop, observando cómo se llegó a subir a un vehículo. Tras 12 días de angustia, desesperación y búsqueda, a 50 kilómetros de Zaragoza, cerca de la población de Lesiñena, unos jóvenes encuentran el pase de estudiante de Carmen, y tras percatarse a las horas de que se trataba de la chica desaparecida en la laboral, hacía casi 2 semanas, alertan a la policía.
Tras un dispositivo de búsqueda cerca de la carretera y del lugar donde fue hallado el pase, descubren semienterrado el cuerpo de Carmen. La víctima se encontraba semidesnuda y sin calzado, y con evidentes signos de agresión sexual y violencia sobre su cuerpo. Carmen había sido brutalmente ultrajada y asesinada. Semanas más tarde, la policía consigue identificar a un sujeto que solía frecuentar la universidad laboral a la hora de la salida de los estudiantes, ofreciéndose a llevar en su vehículo a algunas de las chicas que hacían autostop y que en una ocasión llegó a masturbarse delante de una de ellas. El investigado, José Luis, de 41 años, casado y con 2 hijos, fue interrogado por los miembros de la Brigada de Policía Judicial, que rápidamente se convencieron de que estaban ante el violador y asesino de Carmen, más si cabe una vez que se consiguió verificar coincidencia entre los marcadores genéticos del semen encontrado en la víctima y los del sospechoso. Tras un largo juicio, José Luis fue condenado, a pesar de que su abogado, el prestigioso penalista Enrique Trebollé, siempre defendió la inocencia de su cliente y luchó porque se le realizara una prueba de marcadores genéticos secuenciados por completo, no solo los STS, que eran los marcadores parciales que hasta los años 90 se utilizaban. Sin embargo, en su momento el Constitucional lo rechazó y, para la justicia, José Luis fue siempre el agresor de Carmen Romero Ferrer. Tras mi visita a Zaragoza y después de despedirme de mis anfitriones, dejé atrás la tierra de la Virgen del Pilar y me encaminé hacia el norte, en dirección al País Vasco, donde me esperaba un caso también poco conocido sobre una pareja de novios asesinados a las afueras de Bilbao. Pero eso será ya en otro capítulo más de Criminología en Movimiento. En el capítulo anterior os hablé del controvertido crimen de la Universidad Laboral en Zaragoza, ciudad que abandoné el día 4 de septiembre despidiéndome de África, Tamara y Jesús. Muy temprano me adentré en las carreteras secundarias en dirección norte, con el objetivo de llegar al País Vasco cuanto antes, pero no sin antes hacer una parada en la capital de Navarra, Pamplona. Allí tenía el compromiso de visitar a mi amigo Sergio, que había sido mi alumno en perfilación criminal hace años, y a su compañero Chema, ambos miembros del grupo de investigación de la Policía Municipal de Pamplona. Antes de comer tuve el privilegio de que me enseñaran las instalaciones de la sede central de esta singular Policía Municipal, y digo singular porque creo que pocos sabréis que este cuerpo es de los más antiguos de España y que por prerrogativas legales tienen competencias en muchas materias que otros cuerpos de policía local de nuestro país no tienen o no pueden asumir. Para que os hagáis una idea, cuentan con un grupo de investigación muy avanzado y competente en materia de delitos tecnológicos, hasta el punto de que fueron ellos, los linces, quienes llevaron la mayor parte de la instrucción en el conocido caso de La Manada. Pueden actuar como cualquier otro equipo de policía judicial de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, etc. Eso sí, siempre bajo mandato judicial. Tras despedirme de Sergio y Chema, continué camino hacia el País Vasco, donde llegué ya de noche a San Sebastián, y al día siguiente proseguí ruta hasta Bilbao, donde me recibió Almudena, una seguidora del canal y apasionada de la criminología que me convenció para que tratara el caso del que voy a hablaros en este capítulo, el crimen sin resolver de los llamados novios de Galdácano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminología en Movimiento.
El domingo 15 de abril de 1990, alrededor de la 1 de la tarde, fue encontrado sin vida el cuerpo de un joven semienterrado en la ladera del monte Galdácao, a las afueras de Bilbao. La víctima se encontraba con las manos atadas a la espalda, la boca tapada y el cuello seccionado. Se trataba de Joseba, de 25 años y vecino de Erleches Artola. Una hora y media más tarde, monte arriba, se encontraría también atada y amordazada a su novia Idoia, de 23 años y vecina de la cercana Aránzazu. En el caso de la mujer, esta presentaba varias puñaladas. La prensa pronto bautizó a este horrendo crimen con el sobrenombre de el crimen de los novios de Galdácao. Ambos jóvenes se encontraban en paradero desconocido desde el viernes día 13. Esa tarde habían estado como siempre por bares de la zona tomando copas, hasta que decidieron ir a dar una vuelta en el coche de Joseba. Al día siguiente, sábado, sus familiares y amigos interpusieron la denuncia por la desaparición y fue pocas horas más tarde cuando un motorista encontró el coche de la pareja aparcado en una carretera poco transitada cerca del parque de atracciones de Bilbao. Según parece, alguien sorprendió a los jóvenes y acabó con sus vidas, para luego arrastrarlos hasta la ladera cercana e intentar ocultar sus cuerpos sin éxito. Tras el hallazgo de los cadáveres, ya el domingo por la mañana, la Policía Autónoma comenzó sus investigaciones para intentar averiguar qué fue lo que le ocurrió a la pareja y quiénes eran los autores de tan horrendo crimen. La única pista inicial era que, junto a uno de los enterramientos, había aparecido una manta y una de las alfombrillas del coche, por lo que se partía de la base de que los asesinos habían sorprendido a la pareja en el vehículo. Tras meses de dura y discreta investigación, en octubre de ese mismo año, la Ertzaintza detiene a un grupo de personas vinculadas con el tráfico de drogas bajo la teoría de que Joseba e Idoia pudieron haber presenciado una operación de tráfico de drogas de manera casual, ya que en la zona donde habían aparecido los cuerpos se había encontrado un zulo utilizado para esconder cocaína. Al poco tiempo, todos estos investigados fueron puestos en libertad. Pasaron los años y a pesar de constantes revisiones del caso por parte de diferentes unidades y cuerpos de policía, nunca se llegó a averiguar quién le arrebató cruelmente la vida a los novios de Galdácao. Las razones por las que Idoia y Joseba fueron asesinados sigue siendo un misterio. Tal vez estaban en el lugar más inoportuno en el momento menos adecuado, o tal vez debían algo a alguien. Lo cierto es que sus asesinos siguen sin recibir su justo castigo. Este es uno más de los misterios y de los crímenes sin resolver ocurridos en las montañas que rodean la ciudad de Bilbao. A principios de los 90, Olga Casas, una joven de 19 años, apareció estrangulada, acuchillada y golpeada en el patio de un colegio. A finales de los 90, Laura Orbe, una estudiante de magisterio, apareció semienterrada cerca de su casa después de que, al parecer, había sido asfixiada por algún tipo de bolsa de plástico. Hace poco, en agosto pasado, el cuerpo de un vizcaíno de unos 50 años, quemado, apareció desmembrado dentro de una maleta en el monte Archanda. ¿Qué otros misterios encierran las montañas que rodean la ciudad de Bilbao? Terminado mi trabajo de grabación e investigación documental del caso de los novios de Galdácao, me dispuse a proseguir viaje en dirección oeste, encaminándome hacia Cantabria, donde os hablaré de la misteriosa desaparición y muerte de Alejandro Mencía, en los montes cercanos a su casa en Soto. Pero eso será ya en el siguiente capítulo de Criminología en Movimiento. En el capítulo anterior os relaté el cruel asesinato de Joseba e Idoia, los novios de Galdácao, ocurrido en los montes que rodean Bilbao en el año 1990.
uno de los varios crímenes sin resolver acontecidos alrededor de la capital de Vizcaya. Tras despedirme de Almudena, quien además de excelente guía y fotógrafa resultó ser una apasionada de la criminología, tomé rumbo oeste en dirección a Cantabria, aprovechando los descansos de lluvia que me permitía el clima de la zona. Mi base de operaciones en Cantabria iba a ser la zona de Torrelavega y alrededores, desde donde pretendía documentarme más sobre el caso del que voy a hablaros en este capítulo: la misteriosa desaparición y muerte del joven Alejandro Mencía, ocurrida en mayo de 2020, en la zona de Alto de Campoo, no muy lejos de su pueblo, en Soto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminología en Movimiento. El 16 de septiembre llegué a Cantabria, donde pensaba pasar unos días tranquilos preparando con calma los datos para la grabación de este capítulo y poder elegir con calma las ubicaciones que tenían que ver con el misterioso caso. Lamentablemente la previsión del tiempo cambió y el pronóstico pasó a ser de fuertes lluvias y frío a partir de las 48 horas. Esto me obligó a tener que acelerar la grabación de exteriores, para lo cual, y en primer lugar, me reuní con Edu Pesquera, periodista de referencia en la zona y director de Ifomo News, el informativo digital de referencia en Cantabria. Edu había cubierto el caso de Alejandro desde sus inicios en mayo de 2020 y hasta el hallazgo de sus restos en marzo de 2023. De hecho, fue invitado a Horizonte para hablar del suceso ese mismo año. Tras varias horas de reunión y muchos mapas en pantalla impresos con las ubicaciones que Edu me facilitó, me dispuse a grabar en 2 días cada una de las ubicaciones importantes de este caso. Como supisteis a través de mi Instagram, no fue cosa fácil, pues las carreteras de montaña no estaban adaptadas a mi motocicleta y llegué a correr algún riesgo menor en el recorrido. Por suerte no pasó nada grave y en 2 días pude tener material más que suficiente para recrearos y relataros ahora este inquietante caso. La noche del 22 de mayo del año 2020, Alejandro Mencía, de 30 años y vecino de Soto, se apuntó a una fiesta improvisada con un grupo de amigos en la llamada Cabaña del Teju, en pleno Alto de Campoo. Se trataba de un refugio de montaña acondicionado con chimenea, donde el grupo decidió improvisar una fiesta de amigos uniendo básicamente 2 grupos de jóvenes. Alejandro, en un determinado momento de la noche, decide junto a uno de sus amigos improvisar una demostración de kickboxing, quitándose la camisa y quedando en pantalón corto y botas. Al terminar, los 2 jóvenes deciden bajar al cercano río para quitarse el barro de encima, pues se habían manchado durante la exhibición de artes marciales. Tras bajar hasta el cauce del río, su compañero le dice a Alejandro que va a remontar más el curso, pues apenas había agua en la zona del cauce donde se encontraban. Pasado un rato, el amigo de Alejandro regresa a la fiesta y se sorprende de que aún no había aparecido este. Unas 12 horas más tarde, y tras comprobar sus amigos que tampoco había regresado a su casa en Soto por su propio pie, dan la voz de alarma al 112 y comienzan a organizarse las batidas de búsqueda. Al día siguiente a la desaparición, las botas viejas que calzaba Alejandro aparecen en el llamado Alto del Cepelludo, una ladera opuesta a donde se encontraba la cabaña donde los jóvenes habían celebrado la fiesta. El talón de una de ellas se encontraba muy roto y las mismas desabrochadas, por lo que la Guardia Civil en su momento estimó que el propio Alejandro podría habérselas quitado. Al parecer eran unas botas viejas de su tío y no le eran cómodas para caminar grandes distancias.
A pesar de las incansables búsquedas y batidas de amigos, voluntarios, familiares y profesionales, no se consiguió dar en meses con el paradero de Alejandro Mencía. Pasaron los días, luego las semanas y finalmente los meses, y el 23 de marzo de 2023, unos montañeros encuentran unos restos óseos claramente humanos en el monte de la Canalona, en la misma cordillera, pero muy alejado de la zona de desaparición de Alejandro. Al cabo de unas semanas, el ADN confirma que se trataba del propio Alejandro. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Alejandro Mencía? La hipótesis policial de la que hemos podido saber por fuentes directas es que Alejandro pudo haberse desorientado por la niebla, especialmente debido a que, al remontar el cauce del río, la cabaña se pierde de vista completamente. Desubicado, caminó en dirección contraria al lugar de la fiesta, llegando a sentirse tremendamente incómodo por las botas no adecuadas que llevaba. Con el paso de las horas y la llegada de la madrugada, las temperaturas tuvieron que descender brutalmente, y no parece descabellado pensar en que la hipotermia acelerada por el miedo de la situación hiciera mella en el joven Alejandro. La desaparición y muerte de Alejandro Mencía siguen siendo uno de los misterios más importantes ocurridos en Cantabria. Existen otras desapariciones también inquietantes que no han dejado de preocupar a los habitantes de esta comunidad autónoma. Por ejemplo, Roberto, desaparecido en el año 2019 de 49 años de Tanos, y cuyo coche apareció a kilómetros de distancia del último lugar en el que había sido visto con vida. También, por ejemplo, el caso de Martín, hermano de un DJ y youtuber conocido de Cantabria, que desapareció en las costas de Santander y del que tampoco se sabe nada a fecha de hoy. Un joven de apenas 23 años y una desaparición bastante reciente, 2022. Creo que todos deberíamos de reflexionar, volviendo a Alejandro Mencía, si realmente opinamos que hay una muerte de carácter criminal o si a lo mejor la exhaustiva investigación policial lo que ha puesto de manifiesto es otro caso más donde por cuestiones relacionadas con la desorientación y la hipotermia vemos conductas irracionales en personas que se ven sometidas a esta situación de estrés, de falta de ropa de abrigo, de la llegada de una noche fría, etc. A mí me ha recordado mucho el caso del paso Diatlov, donde 8 estudiantes en la antigua Unión Soviética también tuvieron comportamientos de lo más ilógicos cuando pudieran haber sido atacados por algún tipo de animal en mitad de la nieve. Que cada cual saque sus conclusiones y sobre todo que la verdad llegue al caso de Alejandro Mencía. Terminado mi trabajo de documentación y grabación del caso, me dispuse a abandonar Cantabria siguiendo mi ruta hacia el oeste e internándome en un paisaje natural inigualable, recorriendo los picos de Europa. Finalmente llegué a Avilés, en Asturias, donde os hablaré de un caso que ha pasado a formar parte no solo de la crónica negra, sino también del terror y folclore del Principado. El caso del llamado vampiro de Avilés. Pero eso será ya en otro capítulo de Criminología en Movimiento. En el capítulo anterior de Criminología en Movimiento os narré la misteriosa desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Alejandro Mencía en las montañas de Cantabria. Tras cruzar los picos de Europa, entrando en Asturias y pasando por Cangas de Onís, Covadonga y otros lugares realmente espectaculares, llegué hasta la ciudad de Avilés, donde me aguardaba un caso digno de cuarto milenio. Acompáñame a un viaje al pasado oscuro del Principado de Asturias en este relato que voy a detallaros a continuación, ya que el caso a tratar en este capítulo no es otro sino el del llamado vampiro de Avilés,
ocurrido hace más de un siglo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en Movimiento. Como supisteis por mi Instagram, la primera semana de octubre ya me encontraba emplazado en Asturias para comenzar a grabar los exteriores relacionados con el terrorífico caso del vampiro de Avilés, también llamado por la prensa local de la época, el Estripador de Avilés. Previo a las grabaciones me reuní con Saúl Fernández, uno de los periodistas más veteranos de la Nueva España y perfecto conocedor del caso de Ramón Cuervo, que es, como se llamaba realmente, el vampiro. El caso de Ramón Cuervo, como veréis, se suma a otros muchos ocurridos en España y en otros lugares del mundo, donde un sujeto aquejado por la enfermedad e imbuido por falsas creencias curativas llega a cometer crímenes para intentar salvarse, dejando en su camino un reguero de muerte y dolor. Desde el cementerio de la Carriona, al igual que hice en el capítulo 1 de esta serie desde el de la Almudena, os empiezo a relatar esta historia desde el camposanto que guarda los restos del niño, Manolín Torres Rodríguez, como si cada una de las figuras sacrosantas que guardan las tumbas pudiera susurrarme al oído lo acontecido en la plaza de la iglesia de la Magdalena hace ahora 107 años. La tarde del 18 de abril, Manolín se encontraba jugando con 3 amigos cuando un adulto, alto y de aspecto enjuto, se le acerca y le pregunta por la mantequería que regentaban sus padres. Tras hacerle las indicaciones oportunas al hombre, este le ofrece una moneda a cambio de que lo acompañe hasta dicho lugar, y el niño, inocente de él, accede. Durante el camino y cruzando una senda arbolada, el sujeto se abalanza sobre el crío poniéndole un pañuelo con cloroformo en la nariz y haciendo que Manolín rápidamente pierda el conocimiento. Acto seguido y ayudado de una navaja, corta el cuello del niño y bebe su sangre en un éxtasis de falsa curación. Pero, ¿quién era este sujeto? Ramón Cuervo, de 22 años, fue uno de tantos asturianos que emigró a principios del siglo pasado a las Américas en busca de fortuna. Así, llegó a Cuba, donde intentó emplearse en lo que pudo hasta que, un día, escupió una flema llena de sangre que rápidamente lo alarmó. En poco tiempo le habían diagnosticado tuberculosis, también llamada en aquella época tisis. En su desesperación, Ramón acudió a curanderos de magia afrocubana y uno de ellos parece que dio con la fórmula que, al menos para él, podía ser su salvavidas. Debía beber la sangre aún caliente de un niño para recuperar la suya propia. Con ese remedio en mente, Ramón Cuervo regresaría a España y arribaría finalmente a Avilés, donde sin saberlo iba a convertirse en un vampiro. Regresando al 18 de abril de 1917, esa tarde, cerca de las 8, el padre de Antolín volvía del trabajo sin hallar a su hijo en casa. Poco tiempo después, los vecinos de la zona empezarían a llamar a gritos al crío, pero sin éxito. Tras avisar a las autoridades, no es hasta la mañana siguiente cuando el propio padre de Manolín localiza su cuerpo en el paraje boscoso de La Trabulla, pálido y completamente desangrado. Tras las declaraciones de varios testigos, incluidos los niños que jugaban con Manolín y algunos vecinos, pronto se dio con el lugar donde se hospedaba el vampiro, la pensión de Llano Ponte, aunque tras su detención negó inicialmente su participación en los hechos ante el juez Prada.
Sin embargo, los médicos forenses que participaron en el caso, los doctores Eres y Roches, tuvieron una idea adelantada a su época. Decidieron analizar las heces del vampiro mientras éste se encontraba aún encarcelado, encontrando que en las mismas aparecía gran cantidad de sangre sin justificación patológica alguna. Tras mostrarle esta prueba de cargo, finalmente Ramón Cuervo confesó su crimen. El 12 de mayo de 1918 se procede al traslado de Ramón Cuervo desde la prisión de Avilés hasta la de Oviedo. Durante el trayecto, a la altura de Corbero, y según declararon los propios guardias, al parecer, Ramón logró fugarse y se le perdió la pista definitivamente sin que nunca se lograra dar con él. En los años siguientes se sucedieron en España varios casos similares de vampirismo y hombres del saco. ¿Qué pasó realmente con Ramón Cuervo? Terminada mi estancia en Asturias y después de visitar a buenos amigos allí, me dispuse a continuar mi viaje en dirección a Galicia, llegando hasta la ciudad de Lugo, donde os hablaré sobre un caso que, a fecha de hoy, sigue sin tener su merecida justicia. Pero eso será ya en otro capítulo más de Criminología en Movimiento. En el capítulo anterior de Criminología en Movimiento os sumergí en el pasado más oscuro de Asturias, contándoos la historia del llamado vampiro de Avilés. Una vez dejé atrás el Principado, me dispuse a continuar hacia Galicia, en dirección a la ciudad de Lugo, donde llegué tras casi 4 horas de trayecto. La densa niebla de la ciudad me daba la bienvenida al escenario de uno de los casos abiertos más antiguos de España, el atraco a la sede de Cash Record en Lugo, acontecido en el año 1994. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en Movimiento. Como supisteis por mi Instagram, la segunda semana de octubre la dediqué a recopilar datos sobre el caso de Cash Record y a grabar los exteriores que tenían que ver con este caso que voy a relatar. En esos días pude reunirme con un periodista que, además de conocer el caso, como muchos periodistas de Lugo, también y curiosamente había investigado a través de las hemerotecas sobre el caso de los novios de Galdácao, crimen del que ya os hablé en el capítulo 8 de esta serie. Se trataba de Antonio Seldán, conocido periodista y escritor que vivía en Villalba, a 35 kilómetros de Lugo. Durante un almuerzo en su pueblo, con Antonio, pude ponerme al día sobre varios casos icónicos de la crónica negra lucense. El caso que nos trae a colación en este episodio es el conocido como caso de Cash Record, posiblemente el caso abierto más antiguo de nuestro país, si no contamos el caso Alcácer, claro está. El 30 de abril de 1994, en el polígono industrial de Oseao, a las afueras de Lugo, irrumpe durante las horas de la tarde al menos un sujeto en las dependencias de la tienda Cash Record. En ese momento, solo quedaban 2 empleados pendientes del cierre del establecimiento alrededor de las 8 de la tarde: Elena, cajera de 32 años, y Esteban, reponedor de 26. Armado con una pistola, el atracador, tras entrar por una puerta cerrada al público, dispara a sangre fría a ambos empleados que no llegan a tener tiempo ni siquiera de defenderse. El criminal logró llevarse un botín de casi 5 millones de pesetas de aquella época, que se encontraban en la caja fuerte del negocio. Luego
huyó del local en un coche que le esperaba afuera. Durante los primeros años de la investigación, tanto la Policía Nacional como la local dan palos de ciego sin lograr ningún sospechoso fiable, ni compartir información, y llegan a instruir la causa hasta 8 jueces distintos a lo largo de los años. Poco antes de que la causa prescribiera, en el año 2021 se consigue imputar a Manuel, un hostelero de la zona que reunía varios elementos para ser considerado altamente sospechoso por los investigadores policiales. Se trataba de un sujeto con antecedentes violentos, por drogas y por posesión de armas, además de ser un cliente habitual de Cash Record, lo cual hubiese justificado que algún empleado le abriese la puerta al borde del cierre. Además, varios testigos afirmarían durante la instrucción que Manuel habría hablado en su bar de cometer el atraco e incluso otro aseguraría que había estado con él en el polígono aquella tarde. Además, en una redada en su local de la calle Rua Nova, llegaron a encontrarse armas y drogas. Por último, la UDEF, al retomar el caso, llegó a detectar un ingreso bancario en la cuenta de Manuel de una cantidad cercana a la sustraída en el robo en fechas posteriores. Un detalle importante durante el largo juicio, donde desfilaron numerosísimos testigos, fue que un año antes habría tenido lugar un robo similar, pero sin víctimas mortales en Cash Miño, un establecimiento del mismo tipo que Cash Record, donde el modus operandi de los atracadores fue igual. Otro atraco, por cierto, que tampoco se resolvió. Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos de los abogados de los familiares de las víctimas, el único sospechoso detectado en este injusto crimen fue declarado inocente. Una deficiente y lenta investigación, unido a que no pudo demostrarse que aquella tarde Manuel no estuviera en su propio bar, obligaron a declararlo libre por falta de pruebas directas. El caso de Cash Record lamentablemente pasará a la historia de la crónica negra de nuestro país como otro injusto caso más donde una deficiente investigación truncó el futuro de 2 jóvenes inocentes y sumergió a sus familiares en una titánica y heroica lucha durante años a la búsqueda de la justicia. Una justicia que, como en otros casos, se convierte en un sueño inalcanzable. Terminada mi estancia en Galicia, me dispuse a continuar mi viaje en dirección sur, entrando en Castilla-León, con destino Laguna del Duero, cerca de Valladolid, donde finalizaremos esta serie con una conmovedora entrevista a la madre de David Hernández, asesinado durante la pandemia a pocos metros del portal de su casa. Pero eso será ya en otro capítulo más de Criminología en Movimiento.